Se trata de investigaciones etnoarqueológicas, ese es el término técnico, digamos, dentro de la disciplina, y que tuve la suerte de participar ya hace unos cuantos años atrás, junto con, junto con Gustavo Politis, que es un antropólogo muy conocido, que en ese momento se puso en contacto con una etnia, en este caso los Nucac, de la Amazonía colombiana, y donde tuve la suerte de participar de este proyecto etnoarqueológico. Yo participé en este caso en una temporada de campo, conviviendo con esta etnia en la Amazonía colombiana, y la idea de toda investigación arqueológica es tratar de rescatar algún tipo de conocimiento que nos sirva para ser aplicado a las sociedades indígenas del pasado. En este caso el doctor Politis había trabajado ya en proyectos por el estilo y siguió posteriormente trabajando en ese tipo de proyectos. Y en el caso de los Nucac fue algo pionero, digamos, dentro de este tipo de proyectos a largo plazo. ¿Cuál es la idea de esta subdisciplina o disciplina, digamos, de la antropología o de la arqueología? Se basa en un razonamiento de tipo analógico, se basa en principios, digamos, de alguna forma del uniformismo, en el cual la premisa es que algunas cosas que en el pasado sucedieron de cierta manera están transcurriendo también en el presente de una manera similar. Entonces, entendiendo cómo en el presente, en este caso algunas sociedades están funcionando y generan un registro material, ¿sí? Un registro derivado, por ejemplo, de la talla de piedras, de la caza de determinado tipo de presas y demás, se genera un registro arqueológico. O sea, se genera un registro material que con el paso del tiempo eso va a formar parte de un registro arqueológico. Entonces, la idea o la premisa es tratar de entender en el presente, ¿sí?, cómo funcionaron esas dinámicas que pudieron tener un correlato en el pasado. Sobre la base entonces de este razonamiento analógico, sobre la base de esta premisa, algunas conductas de estas sociedades cazadoras-recolectoras del presente que generaron un registro material son tamizadas, digamos, o son pasadas a través por diferentes razonamientos para tratar de entender si esas conductas o conductas similares produjeron en el pasado un registro material también similar. Entonces, en función de esa analogía, ¿sí?, en función de ese razonamiento, entender cómo hoy en día, en el presente, funcionan estas sociedades cazadoras-recolectoras, y qué tipo de cultura material finalmente dejan como producto de su actividad, como producto de su conducta, quizás nos dé pistas, nos dé pequeñas pruebas que nos permitan entender en alguna escala siempre, ¿no?, y con un más menos importante, cómo sucedieron algunas cuestiones del pasado, cómo se comportaron algunas sociedades en el pasado y qué tipo de cultura material produjeron. Como los arqueólogos, trabajamos con un registro de cultura material, que es un registro que excavamos hoy, en el presente, y que es un registro estático, al cual nosotros, con nuestras cadenas inferenciales y con nuestras teorías y demás, dotamos de dinámica. La idea de la etnoarqueología o de esta subdisciplina es esa, ver hoy en día qué pasó con estos mecanismos, cuáles eran estos mecanismos, cuáles son estas conductas que generan un registro material, ¿sí?, que a la larga con el tiempo se transforma en nuestro registro arqueológico. Respecto de la aplicación de estos conocimientos que se obtienen de un estudio etnoarqueológico, obviamente van a tener una suerte de límite, porque imaginen que lo que yo tuve la chance de observar junto con el doctor Politis en este proyecto fue una sociedad, la dinámica de una sociedad, en este caso en una selva tropical.
¿sí? En el caso de la Amazonía colombiana. Acá estamos en la región pampeana o en el noreste de Patagonia, en un contexto de sociedades cazadoras-recolectoras viviendo en un ambiente absolutamente diferente. O sea que, desde luego que la analogía tiene sus límites y que va a haber cosas que vamos a tener que, la palabra sería calibrar muy bien a la hora de hacer nosotros nuestras interpretaciones. Pero siempre hay en un estudio etnoarqueológico lecciones, ¿no? Hay lineamientos y hay algún tipo de, por un lado, conducta y por otro lado, de evidencia material que ayuda a eslabonar contextos, sobre todo cuando se trata de sociedades que, digamos, desde el punto de vista de su organización son similares. Estamos hablando de sociedades cazadoras-recolectoras, que obviamente son diferentes de sociedades, por ejemplo, productoras de alimentos, que tienen agricultura y demás. Entonces, los límites de la analogía, de alguna forma, van a estar dados por estos factores comunes entre estas sociedades, donde nosotros vamos a tener que calibrar, repito la palabra, muy bien las inferencias que hacemos sobre las dinámicas, ¿sí?, que dieron lugar a ese registro arqueológico, ya sea en el presente, que es lo que utilizamos para entender, en este caso, las sociedades cazadoras-recolectoras del pasado. Esa es un poco la idea de esta subdisciplina, que es sumamente rica, esta disciplina, y nada, que nos da herramientas valiosas a los arqueólogos para entender las dinámicas del pasado al estar trabajando hoy en día, en el presente, con un registro estático, al cual tenemos que exprimir, por llamarlo de alguna forma, para entender esas dinámicas del pasado. Sí, las investigaciones en el río Quequén Grande vienen ya desarrollándose hace algún tiempo. Desde luego, no hay que olvidar los aportes importantes de gente que trabajó con anterioridad a los proyectos que nosotros hemos llevado a cabo. Rápidamente se me vienen a la memoria la tarea pionera de gente que no necesariamente fue arqueóloga, o en este caso profesional, como el caso de Jesús Noceda, que fue durante muchos años, bueno, el director del Museo de Ciencias Naturales del Club de Pesca de Lobería, y que fue quien lo fundó, además de ser el director. Y sus investigaciones amateurs, pero con una seriedad enorme y con un criterio enorme, dieron paso después al desarrollo de la aplicación de la disciplina, digamos, desde un punto de vista más científico, si se quiere, ¿no? Por un lado eso, por otro lado también en el Quequén desarrolló investigaciones de muchísima importancia el doctor Guillermo Madrazo, otro pionero, el doctor Gustavo Politi también, en una localidad arqueológica que se llama San Jonseco. Luego, a fines de los 80 y principios de los 90 comenzamos a excavar más sistemáticamente, sobre todo en la localidad Paso Otero. En esta localidad arqueológica, que está compuesta por varios sitios, hicimos nuestras tesis doctorales la doctora María Gutiérrez, que bueno, ha contribuido significativamente al conocimiento de aspectos particulares de la arqueología del área, entre ellas una subdisciplina también o disciplina de la arqueología que se llama tafonomía, donde hicimos nosotros nuestras tesis doctorales y donde seguimos a lo largo del tiempo investigando y excavando, particularmente en esta localidad arqueológica que se llama Paso Otero. Las contribuciones entiendo que vienen desde al menos 2 o 3 puntos. El principal, quizás, o uno de los principales, sea que logramos detectar sitios arqueológicos de un periodo particular de nuestra prehistoria, que es la transición Pleistoceno-Holoceno. Estamos hablando de sitios de entre más o menos 10.500, 10.000 años atrás, que reflejan un momento particular de la prehistoria, que es la colonización temprana de la región pampeana, o los primeros momentos de ocupación de la región por parte de estos grupos cazadores-recolectores. En este sentido, por ejemplo, uno de esos sitios, que es el Paso Otero 5, brindó información, por un lado, cronológica importante de aproximadamente 10.500 años atrás, que atestigua la ocupación de la región pampeana por grupos cazadores-recolectores tempranos. Este sitio, además,
contiene entre sus restos materiales una enorme diversidad de restos faunísticos, de restos óseos de megamamíferos hoy extintos, asociados a un tipo de punta de proyectil, a un tipo de punta de flecha muy diagnóstica de ese periodo de tiempo, que son las puntas de proyectil cola de pescado. Entonces, es un sitio importante que reúne en sí mismo no solo una cronología que refiere a la colonización temprana de la región, sino a megamamíferos extintos y a su vez a cuestiones tecnológicas, de tecnología de piedra, de tecnología lítica, que refieren a estas puntas de proyectil que sabemos que son antiguas en los contextos regionales. O sea que esta conjunción de cronología, más fauna, más herramientas antiguas, hace que el sitio sea un sitio de referencia, un sitio importante. ¿Por qué? Porque se pueden discutir cuestiones como el poblamiento temprano, como la extinción de los megamamíferos y como, por ejemplo, el ingreso de estas poblaciones cazadoras-recolectoras a la región pampeana. Otro sitio de interés que estamos trabajando conjuntamente también, al igual que Paso Otero 5, con la doctora María Gutiérrez, es el Paso Otero 4. Si Paso Otero 5 tiene esta edad que les contaba, que va entre 10.500 y 10.250 años antes del presente, Paso Otero 4, que está distante de Paso Otero 5 a solo 1 kilómetro, tiene una cronología que va entre 8.900 años y 4.600 años. O sea que si reunimos ambos sitios, tenemos un lapso de ocupación humana para el área que va entre los más o menos 10.500 y los 4.600 años. Estamos hablando de un periodo extenso de ocupación y colonización de la región pampeana que, precisamente, por esa extensión nos permite analizar qué tipo de cambios transcurrieron en ese lapso de tiempo, ¿no?, atestiguado por estos dos sitios arqueológicos. El primer cambio evidente es que en Paso Otero 4, ¿no?, que va, como les decía, entre 8.900 y 4.600 años atrás, no hay restos de megamamíferos, a diferencia de lo que pasaba en el sitio Paso Otero 5. Entonces, la primera cuestión que viene a la mente y que tiene que ver con una cosa interesante y que es un eje fundamental en los estudios de cazadores-recolectores y sobre todo en los estudios de los paleoambientes es la extinción de estos megamamíferos. O sea, Paso Otero 5 tiene una diversidad enorme de megamamíferos y Paso Otero 4, que fue habitado apenas 1.500 años después de Paso Otero 5, apenas si tiene una sola especie de un megamamífero que no se extinguió y por X razones siguió viviendo dentro de lo que nosotros llamamos el Holoceno temprano. Pero la fauna que está representada en el Paso Otero 4 es básicamente fauna actual, fauna que hoy convive con nosotros. Entonces, estos dos sitios entiendo que son clave para la prehistoria pampeana por estas cuestiones que contaba, porque permiten analizar, entre otras cosas, procesos clave, no solo desde el punto de vista arqueológico, sino desde el punto de vista paleoambiental, cómo son las extinciones de estos grandes mamíferos pleistocénicos. Además de permitirnos ver qué tipo de decisiones tomaron estas sociedades de cazadores-recolectores a través del tiempo, porque en un caso sabemos que vivieron, que coexistieron con megamamíferos y que tallaron determinado tipo de puntas de proyectil, y inmediatamente, en términos arqueológicos lo de inmediatamente, unos 1.500 años después, otras poblaciones, pero digamos, con su, de alguna forma, relación con las poblaciones anteriores, estaban conviviendo con un ambiente diferente, estaban conviviendo con una fauna que hoy en día vive y estaban también siendo testigos, ¿no?, de la extinción de esta variada megafauna pleistocénica que vivió durante miles y miles y miles de años atrás. Entonces, lo difícil a veces cuando uno trata con un registro arqueológico o con un registro paleontológico es encontrar esas conexiones temporales entre registros que nos permita analizar esto en términos de proceso. Para analizar algo en términos de proceso, lo que se necesita precisamente es esta continuidad temporal
Y Paso Otero 5 y Paso Otero 4, como casos arqueológicos, nos brindan esa continuidad temporal que nos permiten analizar extinciones de megafauna y adaptaciones de cazadores-recolectores a un ambiente y a determinado tipo de asociaciones faunísticas en particular. A diferencia de lo que sucede en la localidad arqueológica Paso Otero y en la región pampeana en este caso, donde las investigaciones, como contaba, vienen de larga data y donde hay gente que ha sido pionera en el desarrollo de ideas y de modelos, ¿no? acerca de estas sociedades cazadoras-recolectoras, lo que sucede en esta porción de, podríamos decir, o bien del noreste de Patagonia o de esta transición entre sur de provincia de Buenos Aires o sur de la región pampeana y norte de Patagonia, más precisamente el curso inferior del río Colorado, que es donde estamos realizando investigaciones, es que hasta el año 2001 prácticamente se carecía de información arqueológica. Entonces, ese proyecto nace de alguna forma con esa premisa, tratar de dotar a esa región, a esa área, con un conocimiento que hasta ese momento era inexistente, a excepción de 2 o 3 datos aislados, uno muy temprano de 1926, de un investigador muy importante llamado Félix Outes, y de algunos intentos, digamos, de obtener información arqueológica de los años 80 que habíamos hecho aisladamente con colegas. El proyecto que se denomina Investigaciones Arqueológicas en el curso inferior del río Colorado, comienza entonces con una tarea sistemática de investigación, donde la idea fue relevar cuantos sitios arqueológicos en principio pudiésemos, empezar a obtener las primeras cronologías radiocarbónicas, es decir, tratar de saber, digamos, estas cuestiones referidas a desde cuándo el área había sido ocupada por grupos humanos, por grupos cazadores-recolectores, y entender en principio aspectos básicos, como son precisamente la subsistencia, es decir, de qué animales o qué plantas y demás formaban la base de la dieta de estas poblaciones cazadoras-recolectoras, cómo eran sus herramientas de piedra, sobre qué rocas las tallaban, de dónde provenían esas rocas, lo cual nos llevó a entender, por ejemplo, los circuitos de movilidad de estas poblaciones, al entender, por ejemplo, y ver que algunas de estas rocas provenían del sistema serrano de Tandillia o del sistema serrano de Ventania. Estamos hablando de entre 300 y 500 kilómetros de distancia del área de estudio. Entonces, los primeros intentos, los primeros, digamos, temas prioritarios del proyecto fueron básicamente estos, más todo lo que era el sistema de asentamiento, es decir, por qué elegían determinados sectores del paisaje para vivir, para asentarse, por qué elegían a veces reocupar ciertos espacios, ciertos sectores del paisaje. Y esta es una tarea que hemos venido desarrollando en el marco de este proyecto en los últimos 13, 14 años y que nos ha llevado a conocer 4 o 5 puntos importantes. El primero es que al principio teníamos cronologías que no excedían los 2.000, 3.000 años. Hoy en día, y sobre todo a partir de las últimas etapas del proyecto, de los últimos 3, 4 años de trabajo, sabemos que el área estuvo ocupada al menos en los últimos 6.000 años, ya que, bueno, hemos encontrado registro que hemos podido datar con carbono 14 y esas son las cronologías que estamos teniendo. Y además, digamos, hemos visto que no podemos pensar en un sistema cultural que ha sido exactamente el mismo y que estuvo operando en forma homogénea durante los últimos 6.000 años. Lo que estamos viendo es que hacia los últimos 1.000 años, en los últimos 1.000 años antes del presente, hubieron cambios importantes en la organización de estas sociedades cazadoras-recolectoras, donde los asentamientos se hicieron más intensamente ocupados a través del tiempo, donde la subsistencia que venía más o menos pivoteando en 4 o 5 tipos de recursos como el guanaco, el venado, el ñandú y los recursos vegetales se diversificó de manera notable, incluyendo peces marinos, peces fluviales,
incluyendo presas de tamaño menor, como aves, y a estos cambios en general también se suman unos cambios notables en las prácticas mortuorias, donde el tipo de inhumación y el tipo de entierros que se venía realizando de repente cambia hacia unos bastante más complejos que involucran, en fin, una serie de cuestiones como manipulación de cadáveres, traslados y un entierro muy elaborado por parte de estas personas que nos hacen pensar que sí, que en los últimos 1000 años la reorganización de estos grupos cazadores-recolectores realmente fue importante e incluyó aspectos diversos. El registro arqueológico, como comentábamos en bloques anteriores, obviamente está compuesto por cosas estáticas. Nosotros, los arqueólogos, tenemos que tratar de estimular esta habilidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De tratar de, desde lo estático, poder obtener un panorama sobre las dinámicas del pasado. Es decir, tratar a partir de procesos inferenciales de tener como una suerte, digamos, de película, por así llamarlo, ¿no? de aquello que sucedió con las conductas en el pasado. Esa tarea es ardua porque a veces ese registro material es un registro un tanto escueto y escaso a la hora de realizar esas inferencias sobre las dinámicas del pasado. Hay algunas cuestiones, digamos, que son un poquito más sencillas de inferir. Ejemplo, lo que hablábamos hoy de las rocas usadas para la talla. Bueno, yo puedo encontrar un pedazo de roca tallada en el Colorado, hacerle un análisis petrográfico y decir, proviene de Ventania, proviene de Tandilia, proviene de Somuncurá. Y ya voy teniendo una idea bastante cabal respecto de algún aspecto de estas dinámicas, como puede ser la explotación de rocas y la movilidad. De alguna forma estas sociedades o bien se movieron o bien tenían contactos entre grupos que les permitieron obtener rocas de regiones aledañas. Y este proceso inferencial, por así llamarlo, es referido a la tecnología lítica, a la tecnología de piedra, y parece como bastante seguro. Sin embargo, cuando hablamos de otras esferas de estas sociedades o de cualquier sociedad, ¿no? Como pueden ser las esferas más ligadas a la religión, a la ideología, a la cosmovisión, por ejemplo, ya hay aspectos de la cultura material que, digamos, hay que exprimir de alguna forma y vincular muy bien entre sí como para poder decir algo con el mayor grado de certeza respecto de aspectos tan etéreos, de aspectos tan difíciles de asir, de conocer. En este sentido, y retomando un poco lo que habíamos dicho antes, las prácticas mortuorias nos han dado, creemos, en algún aspecto, alguna idea acerca de cuestiones que tienen que ver con la religión, con la ideología y con la cosmovisión. Hay un complejo manejo de los muertos hacia los últimos 1000 años. Las inhumaciones son muy complejas, tienen una inversión de trabajo muy grande. Hay grandes cementerios, es decir, el paisaje en buena medida y de alguna forma la organización de estas sociedades a partir de este manejo, entre comillas, de sus muertos, dotaron a ciertos sectores del paisaje de una gran dosis de ritualidad. Cuando el manejo de los ancestros, en este caso de los muertos, ¿no es cierto?, de esas mismas sociedades, uno ve que en estas esferas se ha invertido no solo energía física o energía en sí mismo, sino que cuando se dota un paisaje de esta forma de ritualidad y los muertos comienzan a ser manejados de una manera muy particular, es porque en términos generales y en términos teóricos y por lo que se conoce en otras
sociedades cazadoras-recolectoras, algo hizo un clic, digamos, en función de lo ideológico o en función de la cosmovisión, es decir, de la visión del mundo, ¿no?, que estas personas tenían. Hay como un quiebre. Entonces, estas complejas prácticas mortuorias que estamos viendo en los últimos 1000 años, antes del presente, creemos que no solamente están marcando cambios a nivel de lo tecnológico, a nivel de la subsistencia, a nivel de la movilidad de los grupos, sino que también creemos que están marcando un cambio en la esfera de lo ideacional. Creemos que están marcando un cambio en la visión del mundo. Y a su vez, cosa que es importantísima para ese momento, donde la densidad demográfica es mayor, hay mayor número poblacionales y demás, también quizás estas personas quisieron estar diferenciándose de otros grupos, de otros grupos de gente que los rodeaban, con lo cual tendría que ver seguramente con cuestiones identitarias. Y eso es realmente ya muy impactante desde el punto de vista de cuando uno intenta diferenciarse del otro, por así llamarlo, y esa diferenciación la hace en función del manejo de sus muertos, eso es algo realmente muy fuerte, muy sólido. Y creemos que estas líneas de evidencia, este conocimiento, quizás nos permita con cierto grado siempre de certeza hablar de cuestiones, como contaba antes, más difícil de tratar desde el punto de vista arqueológico, cómo son estos cambios digamos, en las cuestiones ideológicas o directamente, ¿no es cierto?, en las visiones del mundo de estas sociedades cazadoras-recolectoras. A mí me parece que el impacto es importante, supongo que es algo que en general las investigaciones de muchos de nosotros que estamos trabajando en arqueología son realmente importantes. El punto que siempre veo como complicado es la viabilidad en la transmisión de estos conocimientos. Sobre todo, digamos, en función de todas las partes que hacen al engranaje. Nosotros, por un lado, con un conocimiento, digamos, que transmitimos a veces en una jerga que no es del todo, ¿no es cierto?, comprensible para todo mundo. O sea que nosotros también nos tenemos que dedicar a encontrar el camino adecuado, el lugar adecuado, el lenguaje adecuado para transmitir aquello que hemos aprendido desde un punto de vista científico. Pero también, ¿no es cierto?, tiene que haber instituciones y seguramente grupos de gente especializadas en la transmisión de este conocimiento para que lleguen a la sociedad de una forma aprensible, ¿no es cierto?, y que sea más sencillo transmitir este conocimiento que a veces, por la naturaleza misma de la disciplina y porque se trata de un lenguaje científico, es difícil de transmitir. Entonces, creo que independientemente del conocimiento que nosotros podamos producir, la forma en que se transmita y que verdaderamente exista gente preparada para hacerlo es central a la hora de que la sociedad pueda realmente tener idea de aquello que nosotros estamos investigando. Porque en definitiva, bueno, nosotros trabajamos y somos financiados, ¿no es cierto?, por diferentes instancias a nivel gubernamental y demás, y naturalmente la sociedad es un destinatario ineludible de nuestro conocimiento.